Hoy en histología veremos el testículo. Según lo que vimos en clases anteriores, podemos determinar que lo que estamos viendo son tubos. Vamos a ratificar por qué lo pensamos. Primero, porque las estructuras que tenemos aquí tienen un corte circular relativamente y están a la par de otras que tienen un corte oval. También tenemos otras estructuras que tienen unas formas relativamente caprichosas y tenemos esta que tiene otra forma extraña, una especie de conducto aquí y la pared en un corte tangencial aquí. Si nos damos cuenta, en ese corte estamos atravesando solo la capa celular y por eso se ve así. Revisemos el conjunto de células que está presente y vamos a ver entonces el contorno. Cada uno de estos túbulos está delimitado por esta capa de células denominadas fibroblastos que hacen fibras y nos dejan aquí a la par pues unas fibras de separación o de unión, como lo querramos ver, que comprimen las estructuras de lo que estamos viendo. Esta otra de aquí también puede ser continuidad, esta va por aquí y sale por aquí, entonces puede ser que sea el mismo túbulo. Ya que vimos los túbulos, pasemos un poquito a lo que hay abajo de esos túbulos. Bueno, aquí seguimos viendo túbulos en diferentes cortes. Podemos ver que hay grupos celulares específicos que se ven así. Aquí vamos a ver unas células que tienen base, que se ven relativamente más altas que las otras células, y otras células que las vamos a poner con otro color. El rojo no se mira, es este. Otras células que tienen el núcleo denso y que vamos a ver que tienen el citoplasma ligeramente más claro. Estas células son diferentes a estas. Las primeras se denominan células de Sertoli. Una célula de Sertoli, como esta, va a tener la función de sostener a las demás células que están a la par, que están adosadas. Las células de Sertoli se prolongan cercanas a donde están los fibroblastos, haciendo el límite del túbulo seminífero. Aquí tenemos otro túbulo, el límite, y vemos que aquí está el material rosado, donde se puede ver la base de esta célula de Sertoli. Entonces, retomando, la célula de Sertoli es esta que se mira con citoplasma rosado y que se le ve el núcleo en alguno de los extremos, no está central. Las otras células que tenemos aquí, que son las células germinales o germinativas, van a estar en diferentes estadios, pero su característica es que casi siempre su núcleo va a ser esférico, hasta que llegan a la fase final, donde adquieren otras formas. Si se dan cuenta, parece que van en pila, o sea, una apilada encima de otra. Miremos estas aquí. Y estas células, digámoslo, las que están a la par del túbulo, o sea, en la región basal, son células madre, que como habíamos visto antes, estas madre se denominan espermatogonios. Cada vez que una célula madre entra en meiosis, la primera división que tiene va a reproducir otra célula madre que se va a quedar en el mismo lugar y una célula que va a comenzar ya a diferenciarse en espermatozoide. Esta nueva célula se llama espermatocito primario. Cuando el espermatocito primario se divide, va a tener dos hijas, pero como está completando la segunda fase de la meiosis, va a dividir el material genético y estas dos hijas ya son células haploides y se van a denominar espermatocito secundario. El espermatocito secundario comienza la transformación y cuando vemos que pierde parte del citoplasma y el núcleo comienza a condensarse, se va a llamar espermátide.
Todos los espermatozoides que están todavía en etapa de formación y tienen el núcleo pequeño, pero el citoplasma comienza a hacerse escaso, se llaman espermátides. Cuando las espermátides maduran y tienen cola, como estas dos que están aquí, van a denominarse espermatozoides. Y cuando salen a la luz, o sea, el espacio vacío de todo este conducto, se va a llamar el proceso de espermiación. Repasando, tenemos células de Sertoli a la par del túbulo en la región basal. Justo a la par de las células de Sertoli vamos a tener unas células denominadas espermatogonios, que se dividen por mitosis en la primera fase de la meiosis y van a tener dos hijas iguales con toda la carga cromosómica, que se denominan espermatocito primario. Luego pasa al espermatocito secundario cuando se vuelven células haploides. Y después de esto pasa a ser espermátide, donde comienza la transformación para ser un espermatozoide cuando ya tiene cola y el núcleo está condensado. Vamos a ver otra imagen. Y vamos a ver en esta, por ejemplo, que los espermatozoides que están por aquí se pueden diferenciar más que en la otra. Aquí tenemos otro cúmulo de espermatozoides, porque casi todos los túbulos van a tener como ciertas distancias, que todas las células están casi en el mismo momento de evolución. Aquí miramos esta, ahí sí que cola, ¿verdad?, de espermatocitos secundarios. Aquí podemos observar a estos espermatocitos primarios y vamos a reconocer que están en división meiótica, meiosis, porque están con las cromátides relativamente densas. Vemos que hay partes de la división celular, o sea, fases diferentes de división celular en todas estas. Algunos con las cromátides bien vistas, otros con los cromosomas ya separados en profase o metafase o lo que corresponda en ese momento. Además de ver esto, podemos encontrar algo interesante. Recordemos que los túbulos están delimitados por esta franja más rosada que está hecha de fibras, pero entre túbulo y túbulo vamos a encontrar espacios que no son parte de ninguno de estos túbulos, sino que es un material que está entre los túbulos. Este material que está entre los tubos es un espacio intersticial, porque está entre los tejidos que son los principales aquí, y contiene células en su interior denominadas células intersticiales. Es interesante que el nombre de células intersticiales derive precisamente del hecho de que están entre los tejidos que son los túbulos. Las células intersticiales se caracterizan por tener citoplasma relativamente claro y producir directamente testosterona. También podemos encontrar en estas partes, que son como vértices dentro de los túbulos, los vasos sanguíneos que nutren toda la región. De vez en cuando veremos algunos eritrocitos regados por ahí, pero sí vamos a encontrar espacios a veces capilares y a veces un poco más grandes, pues las vénulas o las arteriolas. Aquí en este espacio intersticial vemos muchas fibras y pocas células. Entonces aquí las células tienen color, todo su citoplasma igual que las fibras. Esos no son células de Leydig. Esta que está aquí tendría citoplasma claro, posiblemente es así sea. Igual este es un vaso sanguíneo. Aquí hay otro vaso sanguíneo. Esta no es una célula vacía, vamos a volverla a marcar, sino que es un vaso sanguíneo. Vemos el núcleo que está a la periferia justo del orificio de ese vaso. En cambio esta vemos que tiene citoplasma color blanquito a la par.
Muy bien. ¿Qué vemos aquí? Otra vez las células que estábamos viendo como importantes, que son las fases de la espermatogénesis, ¿verdad? Espermatogonios, espermatocitos, espermátides y espermatozoides. Y las células de Sertoli, que se pueden ver con el citoplasma rosado. Y esta vez, aquí en mucho citoplasma, y no le vemos el núcleo, es porque la célula de Sertoli es grande y puede quedarnos el núcleo en otra parte. La célula de Sertoli va a tener figuras caprichosas entre su forma. Miren aquí, esta tiene cara extraña. Y se pueden diferenciar que están cerca o sosteniendo a las demás células que se apoyan en ellas para nutrirse y para poder crecer. Aquí hay otra célula con citoplasma rosado y aquí hay otra célula con citoplasma rosado deteniendo a alguien que está terminando la división. Vemos que estas células que tienen el núcleo extraño están en fase de mitosis o de división celular, y que aquí en este lado tenemos un grupo de espermatozoides que están terminando la transformación. Todavía son espermátides porque les vemos el citoplasma. Muy bien. Seguimos viendo las mismas muestras, ¿verdad? Vemos aquí más detalles como para poder tomar en cuenta. Y pasamos a otro órgano. Este órgano es diferente. Si se dan cuenta, los grupos celulares están en el centro, los espermatozoides, no en las paredes, y no se ven núcleos en cada tubo. Siguen siendo tubos. Miren, este es un tubo plegado sobre sí mismo. Por eso tenemos la forma de anteojitos que hablábamos antes, ¿verdad? Hay algunos ovales, hay algunos que casi semicirculares y hay algunos largos con un doblez. Todos estos nos hacen pensar que son túbulos. Estos túbulos ya no son del testículo, sino que están posteriores, justo en el trayecto del túbulo eferente. Recuérdense que tenemos dos túbulos antes de llegar al epidídimo: el túbulo seminífero y el túbulo que forma parte de la red de testis hasta llegar al túbulo eferente, que son varios conductos que conectan con el epidídimo. ¿Qué característica vamos a ver en estas células? Primero, que son células cilíndricas, que el núcleo ya está ordenado en la región basal. Basales en la base donde se apoya. Si se recuerdan del corte del pepino o del tomate, aquí tenemos muchos núcleos porque el corte está en diagonal. Lo normal es encontrar solo núcleos en una sola capa. Entonces estamos viendo nuestro corte con células cilíndricas que tienen material encima. Estos son como pequeñas prolongaciones, como pelitos. Pero no son tan pequeñas porque sí son largas comparadas con el tamaño de un espermatozoide, pues hasta son más larguitas que el espermatozoide. Estas se denominan estereocilios y comienzan a aparecer justo cuando los túbulos que se conectan con el epidídimo pueden tener características del epidídimo, o sea, células cilíndricas en una sola capa que tienen estereocilios. Y todos los espermatozoides están en el centro. Miremos aquí el grupo de espermatozoides, parecieran estar formando una masa homogénea y no se le ve las separaciones, o sea, células individuales. Más o menos así se empaquetan mientras esperan la capacitación para poder activarse y comenzar con el movimiento. Ahorita, mientras están en estas etapas, en estos túbulos, van a estar en reposo. Vemos que hay sitios donde está muy lleno y hay sitios donde casi está vacío. Pero eso es por lo mismo del tránsito y puede ser un artefacto. Todo lo que está aquí de este lado son fibras. Vemos que las fibras no están del todo ordenadas, no se ven tan lisas, sino que se ven ligeramente desordenadas. Este tejido sí pudiera ser un tejido denso
moderadamente regular, ¿verdad? Y aquí encontramos un corte totalmente transverso donde se pueden ver a todos los espermatozoides. No están tan juntos como en otras muestras. Y un corte extraño, ¿verdad? Por este artefacto que tiene forma de cuña, que no debería estar ahí. Este espacio pudiera ser un artefacto también, ¿verdad? Porque se ve separado. Aunque también pudiera corresponder a un borde de un vaso sanguíneo y el otro borde aquí, debido a que tiene esta presencia de telitas que se le pueden ver, que son las valvas venosas. Y con eso terminamos. Esta es la red de testis. Esta red de testis es justo un camino entre esto, que serían los túbulos seminíferos, y estas porciones que comienzan a verse diferentes, que ya no tienen las células germinales, sino que solamente son transformaciones celulares antes de llegar a ser el epididio. Vemos esta red, son trabéculas que terminan haciendo uniones, generalmente de la formación de los túbulos seminíferos hacia el epididimo. Solo miramos anastomosis, o sea, se juntan estos tejidos. Esta muestra es muy bonita porque nos demuestra todos los túbulos como lo viéramos en el microscopio, moviendo la platina de un lado al otro. Vemos varios tubos y cómo se están comportando las células adentro. Algunas se ven muy ordenadas, otras desordenadas, algunas grandes, otras con bastantes espermatozoides en el camino. Muy bien, hasta ahí lo dejamos.